Con más de 300 páginas que estaban sellados, fueron publicados el jueves en la noche relacionados al magnate y agresor sexual condenado Jeffrey Epstein. Tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Pyongyang disparó el viernes más de 200. Tan solo llevamos 6 días del año 2024. Prepararos porque vamos a hablar sobre las principales noticias que han ocurrido en estos primeros 6 días del año. La cosa está súper movida y vamos a analizarlo. También vamos a hablar sobre algunas predicciones astrológicamente hablando que cuadran mucho con todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Así pues, amigos, como siempre digo, comenzamos entonces. Parece que los acontecimientos se están acelerando y que este 2024 no nos va a dejar de sorprender. Astrológicamente ya tenía pinta, pero la verdad que ahora, con tan solo ver el comienzo de año, todo toma más claridad. Empezó el año con ese lamentable y fuertísimo terremoto en Japón, donde de momento dejaron más de 90 muertos y 242 desaparecidos. Tenéis que tener en cuenta que en Japón están preparadísimos para los terremotos y que haya habido una desgracia así, pues bueno, desde luego que sorprende muchísimo. Aparte, en Japón han estado pasando cosas todos los días. Han habido ataques en metro, han habido accidentes de avión, han habido un montón de cosas que la verdad que sorprenden. Luego, quizás la gran noticia de este año 2024 y que va a seguir escalando son las revelaciones de ciertos nombres en los documentos de Jeffrey Epstein. Básicamente se confirmaron nuestras sospechas, ¿no? Que tantos años llevamos también hablando sobre esto y sobre que existe una red de poderosos que lamentablemente trafican con seres humanos y con lo más sagrado de este mundo, que son los niños. Pues bien, ahora se están empezando a revelar cosas que ya comentábamos hace mucho tiempo. Por ejemplo, uno de los nombres que más sale es el del príncipe Andrés, que ya llevamos comentando durante años que era uno de los principales implicados. También se ha nombrado muchas veces a Bill Clinton o al abogado Alan Dershowitz, que no ha parado de excusarse en el Twitter, aún y siendo el más nombrado de todos y el que tiene más testimonios en su contra, donde las víctimas alegan cosas, bueno, innombrables, ¿no? Y aún tiene la desfachatez de intentar defenderse. Yo lo que no entiendo es por qué no detienen a ninguno, ¿no? O sea, ya hay demasiadas evidencias, ¿no?, que los implican directamente. ¿Por qué a ellos no les hacen nada? Son poderosos y entonces están absolutamente exentos de la ley. La verdad que esto es algo que a mí siempre me va a indignar muchísimo. Por ejemplo, el príncipe Andrés, ¿qué repercusiones está teniendo respecto a todo esto, no? El rey Carlos, de acuerdo, se está preparando para dejar de pagar la seguridad de la casa del príncipe Andrés en Windsor Royal Lodge. Está empezando la familia real a distanciarse del príncipe Andrés tras las revelaciones de los archivos Epstein. ¿Es este el principio del fin del príncipe? Esto es lo mínimo que se le tendría que hacer a una persona así. Solo tenéis que leer los documentos y ver las cosas que decían las víctimas. Es absolutamente horroroso, de una peli de terror. Esto simplemente nos muestra una vez más que la justicia lamentablemente no es igual para todos. Aún tienen que salir muchos más nombres y sobre todo intentad luchar contra la desinformación, porque la verdad es que hay muchas cuentas que están compartiendo gente que en teoría tendría que salir en la lista, pero que no salen porque no están confirmados en esos documentos que hay que revisar exhaustivamente, que lo único que están haciendo es quitarle credibilidad al asunto, ¿vale? Ya he visto muchísima gente que todo esto del caso Epstein se lo están tomando a broma, simplemente están haciendo memes y cosas así cuando realmente es algo súper serio. De hecho, es lo más serio y horrible que hay en el mundo, así que yo no entiendo realmente por qué hay tantísima gente que se lo está tomando a broma. Me parece una vergüenza, sinceramente. Pero vamos a seguir muchas más cosas. Esto lo seguiremos tratando en directos. Estamos haciendo directos casi cada día en el Twitch, ¿vale? Para poder hablar sobre este asunto sin tener repercusiones. ¿Qué más ha pasado en estos 6 días del año? Pues bueno, un atentado horroroso en Irán que la verdad que puede llevar nuevamente a una escalada que, como siempre, pues va a hacer sufrir a la gente que menos tiene, ¿no? A la gente más inocente. Siempre estos bombardeos, estas explosiones,
Siempre este tipo de cuestiones lamentablemente lo sufren en su mayoría la gente que no tiene nada que ver con todo esto. Lamentable, y bueno, seguiremos viendo cómo sigue escalando todo esto. Y luego nuevamente otra escalada bélica, pero en este caso entre las dos Coreas. Por ejemplo, Seúl ha evacuado varias islas al detectarse distintos lanzamientos. Es la mayor escalada de tensiones desde el año 2010. Y luego Corea del Sur realiza un simulacro con fuego real y Corea del Norte amenaza con aumentar conflicto militar. Veremos cómo siguen estas cosas, pero la verdad es que para llevar solo 6 días del año es una locura cómo está yendo. Y bueno, pasamos al modo predicciones. Según también la astrología, ¿vale? Este año, como os comenté en otro vídeo, que aquí os lo dejo también, va a ser un año muy movido, donde se van a reestructurar distintos temas sociales. Plutón, por ejemplo, sale de Capricornio y es muy posible que estemos entrando en una fase en la que los sistemas políticos y económicos estén más adaptados a las demandas del siglo XXI. Así que seguramente va a haber algún tipo de reestructuración. Y bueno, se han hecho otro tipo de predicciones que son más fuertes, ¿vale? Y son más directas. Que obviamente pueden fallar, pero que yo creo que son muy interesantes igualmente de leer. Por ejemplo, se habla mucho sobre el posible fallecimiento este año del Papa Francisco. Y también se habla, por ejemplo, de que es muy posible que abdique el rey Carlos de Inglaterra, algo que la verdad toma muchísimo sentido cuando ves, por ejemplo, la relación de su familia con el caso Epstein. ¿Abdicará el rey Carlos este 2024? Pues ya lo veremos. Y bueno, también se habla sobre muchísimas inundaciones y sequías, climas extremos que desde luego vamos a sufrir en todas partes del planeta, independientemente de cómo sean causados. Ahora sí, amigos, gracias a todos por estar aquí, os quiero un montón, que paséis unos reyes excelentes. Mañana haremos otro directito, ¿vale? En el Twitch y seguiremos hablando de todo este tema sin ningún tipo de censura. Y ahora sí os pediría, amigos, que si os ha gustado el vídeo que lo compartáis, que os suscribáis y si queréis apoyarme de una forma extra también os podéis hacer miembros del canal. Ahora sí, amiguitos, gracias a todos por estar aquí, os quiero mucho y nos vemos muy pronto en otro vídeo directito y todas las cuestiones de no tan lejos. Gracias a todos y hasta la próxima. Chao, chao.